puerto del Mediterráneo oriental. Fenicia inició a Grecia, de la cual Roma fue su alumna, en las instituciones de Egipto y Mesopotamia, transmitiéndoles las nociones de lo verdadero y lo justo. Más tarde Grecia y Roma perfeccionaron el derecho que les había sido revelado por los fenicios. Algunos fenicios llegaron a ser emperadores romanos. Tal es el caso de Severo, quien fundó la Escuela de Derecho de Beirut en el siglo III después de Cristo, y de la cual salieron los célebres juristas Gallo, Papiniano y Ulpiano. Estos dos últimos ocuparon el puesto de prefecto del pretorio, es decir, el juez supremo del imperio. Ulpiano, entre las obras que nos dejó, se encuentran Comentario del Edicto, Responsa, etc. Debido al rol importante que había adquirido la ciudad de Beirut en cuanto al derecho, había sido apodada como la madre de las leyes. Otro emperador romano de origen fenicio fue Caracalla, quien otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Y por último, los emperadores romanos Geta y Helogabal también fueron de origen fenicio. Hasta hoy el Código Justiniano Corpus Juris Civilis sigue siendo la base de los códigos de todos los países. El Código Justiniano debe mucho al Código Teodosiano, que había sido redactado por los profesores de la más importante escuela de derecho del Imperio Romano, la Escuela de Veritus. Dos profesores de esta escuela, Doroteo y Anatolio, participaron en la redacción del Código Justiniano, apoyándose en los preceptos de los más grandes jurisconsultos de todos los tiempos, Papiniano y Ulpiano. Cadmo, el primer maestro de la historia, y su hermana, la princesa Europa. Heródoto nos cuenta que Europa era una princesa hija de Agenor, el rey de Tiro. Por aquellos tiempos, Zeus paseaba por el mundo en busca de doncellas a las que conquistar. Sin embargo, el gran dios empleaba el engaño para conquistarlas. Un día, Zeus vio a Europa jugando con la arena de la playa y enseguida se sintió atraído por ella. Decidió convertirse en un animal, adaptando la forma de un toro blanco de gran belleza, forma en que rápidamente se le acercó. Al verlo, Europa esperó allí extremadamente tranquila, como si estuviera hipnotizada. El toro se le acercó y le ofreció su lomo, que ella tomó encantada sentándose sobre él. Al instante, se lanzó al mar y comenzó a cabalgar a toda velocidad. Cuando llegaron a la isla de Creta, Zeus se mostró ya como un dios que era, y Europa no tuvo reparos en entregarse apasionadamente a él, pues le asombraba que el dios supremo se hubiese sentido atraído por ella. Mientras tanto, enterados sus familiares del rapto, el padre de Europa ordenó a sus otros hijos, Cadmo, Fénix, Cilix, Taso y Minos, que fueran en busca de ella. Entonces, se dividieron en varias direcciones, pero no pudieron encontrarla, y terminaron convirtiéndose en gobernantes de los lugares a los que se habían dirigido. Inclusive Minos fue considerado, según los griegos, el primer legislador de la historia. A su vez, la princesa Europa, habiéndose ganado la confianza del pueblo, dio su propio nombre al continente en que habitó. Debido a estas leyendas, los griegos creían que varios aspectos de su civilización tenían su origen en Tiro. La enseñanza del alfabeto a los griegos, el cómo fundir los metales, construir barcos, practicar la agricultura y la astrología, fueron todas las enseñanzas atribuidas a Cadmo de Tiro,
que es considerado el primer maestro de la historia universal, siendo símbolo de la educación, la justicia y la paz. Una filosofía llamada griega. Muchos fenicios estaban completamente asentados en distintas partes del Mediterráneo desde muy antiguo, donde podían ejercer una influencia a los pueblos de Europa de una manera más permanente. Tales de Mileto, quien era hijo de distinguidos padres fenicios, vivió en el siglo VI a.C. El mismo Aristóteles lo consideró padre de la filosofía griega, debido a que su explicación del universo constituyó el primer ensayo de la cosmología y el paso a una sistematización racional de las antiguas creencias. Siendo anterior a Sócrates, Platón y Aristóteles, es considerado el primer filósofo científico y matemático. Fue el primero de la escuela griega en plantear el tema de la inmortalidad del alma y quien expresó el famoso «Conócete a ti mismo», que Sócrates, casi 200 años después, tomó como su lema después de leerlo en el muro del templo de Delfos. En cuanto a la matemática, logró determinar la altura y el peso de un objeto a partir de su sombra, pues así lo hizo con las pirámides de Egipto. Pudo saber qué distancia recorrían los barcos, dedujo varios teoremas de la geometría y predijo a un eclipse solar que ocurrió en el 585 a.C. Pitágoras, según varios historiadores, nació en la ciudad fenicia de Sidón. Sus padres, originarios de Tiro, al poco tiempo emigraron junto a su hijo hacia la isla de Samos, en Grecia. A los 18 años, Pitágoras regresó a Tiro e hizo un retiro en los templos fenicios y volvió después a Grecia a los 56 años, cuando enunció su famoso teorema del cuadrado de la hipotenusa y el de la tabla de multiplicar. 2 siglos más tarde, otro fenicio llamado Zenón había nacido en Citium, que era la principal ciudad fenicia de Chipre. Zenón, también predecesor de Aristóteles y Platón, fue un filósofo fundador de la escuela estoica de filosofía, la cual fue el pensamiento del mundo helénico y más tarde del Imperio Romano también. Su filosofía enseñaba la hermandad y la igualdad entre los hombres, al mismo tiempo que anunciaba la paz basada en la justicia y la